Prácticamente. 45 minutos, me paso y no vengo más. Ok, vamos a ver qué hacemos en 45 minutos. Sí, ok, y porque siempre habrá otra vez. Misericordia, Señor. Bueno, ya dejemos la recocha, ¿ok? Bien, yo creo que cada momento en Dios es único. Cada momento en Dios es muy particular. Si hay algo en lo que Dios nos enseña a valorar, es el hecho de que cada momento en la presencia del Señor nos marca de una manera particular, de una manera especial. Y yo quiero felicitarles a ustedes porque la Biblia nos enseña que cada vez que un hijo y una hija de Dios hacen algo bueno, agradable al Señor, Dios lo felicita. ¿Cómo así, pastor? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios crea que le hay. Es decir, ya hizo algo que a Dios le agrada, que es creer. Crea que le hay. Y luego de eso dice, Él es galardonador de los que le buscan. Galardonar es una palabra muy amplia. Y una de las connotaciones que tiene, además de ser un regalo, una de las connotaciones que tiene es felicitar, es estimular, es decirle a una persona, gracias, te felicito. Así que yo creo que Dios nos está enseñando que los seres humanos somos seres de estímulos y de respuestas, y aun cuando el conductismo lo descubrió muchos años después, muchos años antes, en la Biblia ya está claro que cuando tú y yo aprendemos a estimular la motivación, todo lo que hacemos lo hacemos de manera agradable, satisfactoria. Y siempre vamos a terminar logrando lo que nos proponemos por una sencilla razón, que estamos motivados. Y yo quiero felicitarles a ustedes porque yo creo que ustedes están motivados. A ver, muéstrenme cara de motivación. A ver, por favor, pónganme cara de motivación. A ver. Ok. Hay algunos que por mucho que se esfuercen no son más de ahí. Ok, misericordia, Señor. Pero bien, la motivación es fundamental en todo lo que hacemos, ¿verdad? Y me encanta que ustedes hayan colocado este lema, apasionados. Porque precisamente cuando una persona está motivada, eso le apasiona. Lo que se hace con motivación le apasiona. Hay gente que usted puede ver desgastarse, angustiarse, entre comillas. Por ejemplo, con nuestro segundo hijo pasaba algo que a nosotros nos generaba tensión, nos incomodaba. Él desde niño, cuando tenía 3, 4 años, ya estaba como dando sus palabritas, 5 años, por ahí 6, nos dijo que él quería ser ingeniero, porque él quería construir una gran casa. Entendimos que era ingeniero civil. Y nosotros empezamos a decirle, el ingeniero, terminó la primaria, yo soy ingeniero, empezó el bachillerato, soy ingeniero, terminó el bachillerato, soy ingeniero. Cuando dijimos, bueno, hijo, ¿qué vas a estudiar? Ingeniería. Y fue a la universidad, estudió ingeniería civil y se graduó. Y nosotros contentos. Entonces hablamos con un hermano que trabajaba en una empresa y le dijimos, hermano, mire, es que nuestro hijo ya es ingeniero y nos gustaría que usted, si es posible, nos ayude para que él trabaje en una empresa AAA. Queremos que nuestro hijo esté en una oficina y eso. Y cuando muy contentos fuimos a decirle que habíamos conseguido a una palanca que metiera la hoja de vida para que para que trabajara en la AAA, se nos quedó mirando y me dijo así de frente a los dos, nos dijo, si yo quisiera trabajar en una oficina, hubiera estudiado secretariado. Yo le dije, sí, papi, pero ¿qué quieres tú? No, yo voy para el campo. Me dijo, pero es que en el campo el sol, te vas a deshidratar. Es que yo quiero aprender. De pronto mañana más adelante voy a ser un ingeniero que voy a estar dirigiendo un equipo de personal. Pero ahora que apenas estoy recién salido de la universidad, yo quiero ir al campo, porque en el campo es donde se aprende. Y algunas veces yo tenía que llevarlo a algunas obras y a mí me mataba verlo con su casco blanco sudado, llegaba a la casa renegrío.
Y se metía allá y diciéndole, mira que esto, que corrige aquí, que es allá. Y yo veía a esas personas que uno dice, Dios mío, parece que hubieran sido diseñados especialmente para trabajar en este tipo de trabajo. Y uno decía, pobre persona, deben estar desgastados. Pero mi hijo le encantaba. Yo le decía, papi, te vas a resfriar. De hecho, se resfriaba. Unas veces le tocaba ir a lugares inhóspitos. Pero hay algo que siempre nos llamó la atención. Y un día le dijimos, hijo, eso te va a enfermar. Y él dijo, ¿y cuál es el problema si me enfermo? Bueno, yo quiero que tú me digas por qué a ti te gusta tanto eso. Y me dijo, papi, lo que pasa es que a mí me gusta disfrutar mi profesión. Y si en algún momento esto me genera algún problema, pues, ¿cuál es el problema? A mí me gusta. Esto me apasiona. Cierra piquito, mijo, porque no hay más nada que hacer ahí. Ahora, pues trabaja en una empresa, ya pasó esa etapa, ahora lidera proyectos, etc. Pero lo que rescato de esto es que si no estás apasionado por lo que haces no lo haces bien. Y segundo, lo que haces, cualquier sacrificio, cualquier dificultad que se te presente, empiezas a llorar, empiezas a quejarte, empiezas a renegar, empiezas a decir que esto es demasiado para mí. Pero qué bonito es cuando tú dices, esto que hago, lo hago con alegría, lo hago con amor, lo hago con pasión, esto es lo que me gusta. Y si por esto voy a perder la vida, me muero contento porque esto es lo que disfruto. Así que yo creo que el Espíritu Santo los guió a ustedes a colocar este lema. Y si en su corazón está el anhelo profundo de tener una pasión profunda por la presencia del Señor y por el servicio, wow, yo me quito el sombrero ante ustedes, porque pastor, usted es un hombre de Dios y todos ustedes los que están sirviéndole al Señor, mi esposa y todos los que estamos aquí, sabemos que hay momentos del ministerio que son duros, que son dolorosos, es más, hasta que son ingratos, en la que tú incluso te desgastas, haces cosas por otras personas y terminas descubriendo que a alguien sencillamente no le gusta lo que tú haces. Cuando esas cosas pasan, te puedes desanimar, te puedes desalentar. Puedes pensar, no vale la pena seguir con esto. Pero cuando hay alguien que le sirve al Señor y es apasionado en lo que hace, eso automáticamente le catapulta, le eleva. Y eso hace que el nombre del Señor sea glorificado. Así que yo quiero empezar pidiéndoles a ustedes que se den un aplauso, por favor, ¿ok? Bienvenido, José y familia. Bien, tengo entendido que vamos a compartir 5 conferencias bajo esta temática. Y estas 5 conferencias vamos a compartirla leyendo un versículo. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 15. ¿Ok? Vamos a procurar hacer un estudio. ¿Cuántos de los que están aquí están aburridos de tanto estudiar? A ver. No, jamás. ¿Ok? Excelente. Entonces, vamos a hacer un estudio acerca de lo que implica ser apasionado. Y dice Éxodo capítulo 33, versículo 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Ok? Léalo usted en voz alta, por favor. Bien, no vamos a perder de vista el conector, la introducción de este versículo. Y Moisés respondió. Porque responder es el hecho de reaccionar ante una pregunta. Cuando una persona hace una pregunta, lo que se espera es que de esa pregunta surja una respuesta. Y las respuestas tienen diferentes propósitos.
Las respuestas están asociadas a brindar información que se desconoce. Si uno desconoce algo, ¿qué tiene que hacer? Preguntar. Y cuando uno pregunta por desconocimiento, lo próximo que sucede es que uno espera que alguien le dé una respuesta que transforme ese desconocimiento en conocimiento. Si le propicie una información. Estaba tratando de que mi cerebro te identificara y por fin lo logró. Entonces, bien, cuando uno responde, está dando información. Pero resulta que Moisés está hablando con Dios. Dios no necesita información, porque Dios todo lo sabe. Por lo tanto, Moisés no le está brindando a Dios una información que él desconoce. Nos toca irnos a la segunda connotación de una respuesta. Una respuesta da fe de la convicción que una persona tiene. Cuando yo te pregunto algo, la intención, además de tener una información, es realmente descubrir cuán convencido o convencida estás de la información que se supone que estás brindando. Entonces, cuando yo hago un interrogatorio, cuando yo establezco estos parámetros de investigación para ver cuáles son las convicciones de una persona, yo lo hago a través del método mayéutico, que es el método de preguntas. Quiero conocer qué piensas, cuál es tu estructura mental, cuáles son los fundamentos de tu personalidad, cómo te desenvuelves frente a una situación especial. Quiero conocer tus escalas de valores. Entonces, para eso necesito establecer un conjunto de preguntas y con base en tus respuestas yo voy a identificarte. Eso es lo que hace un test psicológico. Cada ítem apunta a descubrir algo que normalmente no se puede descubrir a priori, no se puede descubrir a primera vista. Se es marcado por unas preguntas. Las respuestas me van a conducir a una realidad. En el marco de la psicología se llama a lo que está en el inconsciente. Cuando usted responde un test psicológico, muchas veces usted no tiene idea que está dando información mucho más de la que usted cree que está brindando. Porque sencillamente el test lo que está apuntando es que usted responda a situaciones que están grabadas en su inconsciente para establecer, sobre todo los test proyectivos, establecer cuál es su estructura de personalidad, su escala de valores frente a una situación en particular. Bien, Moisés está hablando con Dios. La pregunta es, ¿Dios conocía a Moisés o no? Entonces, Dios no necesita información porque ya Dios todo lo sabe. 2, Dios no necesitaba conocer a Moisés, hacerle un test psicológico para ver cuál era su personalidad, porque Dios lo creó y Dios todo lo conoce. Y entonces, pastor, ¿a dónde me quiere llevar? No nos sirve la respuesta como connotación de información. No nos sirve la respuesta como connotación de brindar información acerca de mi personalidad. ¿Y qué más hay? Bien, la respuesta está ligada a el autoconocimiento. Cuando una persona responde, se escucha y descubre que realmente hay en su interior algunos elementos que no conocía. No sabía cómo responder ante ciertas situaciones. Y allí la respuesta no está asociada tanto a la palabra, sino al gesto, a la reacción, al lenguaje gestual. Les coloco un ejemplo. Hoy, creo que con la hermana Glenis, ¿verdad? Estábamos contando una situación que le sucedió y ella dijo, uno no sabe cómo va a responder. Así fue que dijo hermana Glenis, en ciertas situaciones. Bien, las respuestas, es decir, las reacciones que uno tiene frente a ciertas situaciones en particular, lo llevan a decir, oye, yo jamás pensé que yo fuera a reaccionar así. Yo jamás pensé
que yo fuera a responder de esta manera. Incluso pasa más en el componente comportamental que en el componente oral o verbal. Aun cuando algunas veces a usted le dicen, por ejemplo, bajo ciertos estados de presión, le dicen, le dicen algunas cosas y usted dice, yo no esperé responder eso, yo ni siquiera había pensado en eso y lo respondí. Pero en el componente conductual, usted dice, yo jamás pensé que iba a actuar de esa manera. Descubre algo en usted que usted no sabía. Bien, ese es el que encaja aquí. Dios está dándole una información a Moisés y cuando Moisés responde, Moisés descubre algo de lo que quizás él sospechaba que había en él, pero no estaba seguro. Entonces, por eso les digo que es muy importante el componente de la respuesta, porque cuando tú estás en el proceso de apasionarte por la presencia de Dios, que entre otras cosas es el axioma, y quiero que usted coloque un axioma como premisa de estas enseñanzas. Escriba: la pasión por la presencia de Dios pasa por diferentes procesos. Escriba eso. La pasión por la presencia de Dios pasa por diferentes procesos. ¿Ok? Ese es un axioma. Entonces, Moisés, al responder de esta manera a Dios, descubre un nivel de pasión por la presencia de Dios. Es cuando le cae la moneda y se da cuenta cuánto realmente él está consciente de lo que significa la presencia de Dios en su vida. Y esto es tan importante, amados y amadas, porque en el contexto del servicio al Señor y el ministerio, se nos pasa a veces por alto que necesitamos ser conscientes de lo que estamos haciendo, ser conscientes del nivel de formación que tenemos y el nivel de relación que tenemos con Dios. Y voy a hacer un ejemplo, un paréntesis, voy a pasarme para una historia bíblica en el Nuevo Testamento para clarificar esto de la conciencia. Conocemos la historia del hijo pródigo. Conocemos que esta historia está marcada por un padre que tenía dos hijos, uno mayor, parecía el obediente, el dedicado, el hogareño, y uno travieso que era el menor. ¿Así es? ¿O estoy contando mal la historia? Para los que leen la Biblia de vez en cuando, ¿ok? Bien. El menor un día decide que no se siente cómodo con el tipo de padre que tiene. No le gustan los patrones de crianza que tiene el papá. Ese muchacho parece que en su infancia tuvo una pequeña dificultad con respecto a ese tipo de vínculos con sus padres o cuidadores primarios. Los estudiosos de la conducta humana nos dicen que existen 4 grupos de vínculos básicos. Se llama vínculo saludable o sano, el vínculo evitativo, que es aquel que siempre está como prevenido o prevenida, el vínculo ansioso, que ese parece un mícolo perezoso que ese quiere andarme enganchado todo el tiempo, y el vínculo desorganizado, que ese nadie sabe si quiere o no quiere porque nunca se le entiende nada. A veces pareciera que quisiera, y por otro lado a veces parece que no le importara nada. O sea, nadie sabe qué atenerse con alguien así. Bien, el vínculo seguro, el vínculo evitativo, el vínculo desorganizado y el vínculo ansioso. Parece que este muchacho tenía un vínculo desorganizado, porque un día quería el papá, otro día no lo quería, le pide la herencia y se va. Él, mientras estuvo en el hogar de su papá, no era consciente de quién era él. No era consciente de quién era su papá.
No era consciente de los privilegios que tenía a ser parte de esa familia. Y marcado por el impulso de la inconsciencia, decide irse de su casa y hacer lo que le dio la gana. Cuando se da cuenta de lo que hizo, le cae la moneda, vuelve en sí, y en ese momento es que descubre que hay una gran diferencia entre ser miembro de la familia de su padre y estar en un lugar donde aparentemente tiene libertad, tiene autonomía, hace lo que hace, pero que definitivamente, aun cuando nunca valoró los vínculos afectivos en su casa, descubre que quienes le ofrecían afecto y una sensación de comodidad y de placer, eso era tan efímero, tan superficial y tan limitado como la cantidad de dinero que él creyó que le iba a durar para toda la vida. Así que él descubre que tiene un vacío y por primera vez se vuelve consciente de la familia que tiene. Y entonces dice: volveré a mi padre, le pediré perdón, le diré: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, ya no me merezco ser tu hijo. Yo decidí salirme de esta familia y soy consciente, soy responsable de no pertenecer a esa familia. Ya no soy heredero, ya no tengo derecho a nada. Todo lo que me pertenecía me lo diste, lo destruí, lo dañé. Ahora solo vengo a pedirte que me dejes un lugar cerca. Soy consciente que no tienes que perdonarme, soy consciente que no tienes que amarme. Es más, soy consciente que no tienes que recibirme. Cuando ese hijo se vuelve consciente, el papá lo recibe. Bien, volvemos a Moisés. ¿Por qué Dios nos pasa por procesos? ¿Por qué Dios nos lleva a que le respondamos? Para que lleguemos a ese nivel de conciencia. ¿Eres consciente de lo que significa ser un líder de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Eres consciente de lo que representa tener un llamado de Dios y hacer parte de un equipo que es como un grupo de médicos y enfermeros que están ayudando a gente herida por todos lados, y que tú mismo y tú misma padecen de heridas y a veces sangras y tienes que aguantarte la sangre o el dolor porque hay alguien que está herido como tú, menos o más que tú, pero tienes el deber de ayudar a otra persona? ¿Eres consciente de eso? Para que la pasión por la presencia de Dios y el servicio se desarrollen, hay que partir del hecho de que eres consciente. Porque les digo algo, amados y amadas. Yo no sé cuántos ustedes pagaron, cuánto pagaron ustedes para venir aquí. No sé qué tuvieron que sacrificar para estar aquí. No sé de qué tuvieron que desprenderse para estar aquí. Pero si usted no es consciente de lo que significa ser alguien que hace parte del equipo de gente que sirve a Dios y acompaña a otros, déjeme decirle una información para que se dé cuenta que todavía creo que puede hablar con la hermana Glenda y decirle: lo pensé muy bien, ¿me podría devolver la plata, por favor? Si usted no es consciente de eso, perdió su platica y perdió su tiempo. ¿Me está copiando? Porque todo parte de la conciencia. Dios le había dicho a Moisés: ok, ustedes me tienen hasta aquí. Esa es la versión Juan Casimiro Dios grita hoy, ok. Ustedes me tienen hasta aquí. Yo les prometí que iban a entrar a la tierra prometida y yo soy un Dios que lo que promete lo cumple. No soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que les dije que los iba a sacar de Egipto y llevarlos a Canaán. Ok, los saqué de Egipto, están en el desierto, tienen una sola quejadera. Entonces van para Canaán. Y está bien, no hay problema, pero quiero que sepan una cosa. Van para Canaán, pero van sin mí. Todas las bendiciones que les prometí, se las voy a dar. Todo lo que ustedes quieren victoria, van a tener victoria. Quieren éxito, van a tener éxito. Quieren reconocimiento, van a tener reconocimiento. Quieren fama, van a tener fama. Todo lo que ustedes quieran se los voy a dar. Con una sola diferencia: yo no voy a estar ahí.
¿Por qué? Porque ustedes no son conscientes de quién soy yo, está diciéndole Dios. Y entonces, si ustedes no son conscientes de lo que mi presencia representa para ustedes, ¿qué voy a hacer yo ahí? Y creo que Dios tiene todos los adjetivos calificativos buenos y positivos que nosotros querramos ponerle. Y dentro de ellos está que Él es un excelente maestro, el cual nos enseña a través de un modelo que los pedagogos llaman aprendizaje vicario. ¿Cuál es el aprendizaje vicario? Yo veo viendo a otro. Yo aprendo viendo a otro. Y Dios nos modela. ¿Sabe qué dice Dios? Si no me valoran, no tengo nada que hacer ahí. ¿Ok? Ahora dile al que tienes al lado, ayúdame con esto, dile al que tienes al lado. Si no me valoras, no tengo nada que hacer aquí. ¿Está claro? Pastor, si tú no me valoras, no tengo nada que hacer aquí. ¿Me está copiando? Dios sabe cuánto lo necesitamos. Él no nos necesita a nosotros, nosotros necesitamos de Dios. Él sabe cuánto lo necesitamos. Pero Él quiere que nosotros seamos conscientes de eso, para que lo valoremos. Entonces, cuando Moisés escucha esa información, hay una narrativa, el pueblo responde y hay unas cosas que hay mucha tela que cortar. Por eso les digo, no sé si 45 minutos me van a alcanzar, no sé si 2 días me van a alcanzar, no sé si 6 meses me van a alcanzar. Pero hay tanta información aquí que es impresionante tratar de procesarla, interiorizarla, porque la idea no es que usted sepa, yo decirle tantas cosas. Yo quiero que usted vaya interiorizando. Y yo quiero que usted me diga, hasta aquí. Amén, gracias Señor por apoyarme. Hasta aquí. Dígame, hasta aquí. ¿Qué ha aprendido? Alguien que se atreva a echarme una mentira, levánteme la mano. ¿Qué ha aprendido hasta aquí? Gracias. Hay algo que ahorita le estaba diciendo a mi hermana, y es que si yo no la valoro a ella por lo que ella es en Dios, ella es portadora de la presencia de Dios, y yo debo valorarla, apreciarla, amarla, porque ella tiene ese tanto por ciento que a mí me falta. Y exacto, en Cristo. Y yo tengo ese otro tanto por ciento que ella no tiene. Entonces esa es una parte bien interesante. Aleluya, qué bueno. Aprendan muchachos, así se echan los piropos evangélicos, ¿vieron? Ok, alguien más que me diga qué ha aprendido hasta aquí. Ok, perfecto, listo. Permiso. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque es que yo necesito saber si usted me está copiando, ¿ok? Si no me está copiando hay que cambiarla, ¿ok? Bueno, uno, estar consciente del llamado que yo tengo en el Señor, ¿cierto? Y de que lo que nosotros somos no depende de nosotros, sino que depende de Él. Debe haber una conexión constante con Él. Y 2, debe haber una conexión con mi hermano, ¿sí? Porque la palabra dice que somos un cuerpo, y dentro del cuerpo, cada miembro de nuestro cuerpo, cada órgano tiene una función especial, pero no quiere decir que porque el corazón es más grande que el dedo meñique sea más importante. Todos tienen una función importante. Así nosotros en el cuerpo de Cristo también tenemos una función importante, por más pequeña que sea, y debemos aprender a valorar esa función que cumple cada hermano, a darle la importancia de ese llamado. Ok, excelente, gracias. La tercera y la última, allá. Un momentico, deja el micrófono para que todos escuchemos con claridad. Yo aprendí que a lo largo de todos los años que estuvo Moisés en el desierto, él aprendió a conocer, aprendió a valorar la presencia de Dios. Porque en medio del desierto fue donde él vio al Señor como su sustento,
porque en tierra donde no se puede sembrar, no produce, ellos tenían que esperar en el Señor todo el tiempo. Ahora que el Señor los va a introducir en la tierra prometida, Él dice, sí, ahí puede haber abundancia, sí, ahí puede haber estabilidad, pero yo he entendido que la presencia tuya es más importante que todas estas cosas. Así si es. tú no vas con nosotros, mejor no nos saques de aquí. Entonces yo veo que Moisés entendió eso, y la respuesta darle esa respuesta al Señor develó entonces ese principio que tenemos ahí, que nosotros tenemos que aprovechar. Excelente, gracias. Bien. Entonces, como sí me di cuenta que están copiando, voy a hacer un resumen hasta aquí. Hasta aquí yo he dicho, ahora sí, esta es una segunda oportunidad para lo que estaban diciendo, pastor, discúlpeme, pero cuando salí de la casa no recordaba si había apagado la estufa o no. Y estaba pensando en eso. ¿Sí? Y de pronto alguien que dice, no, estaba distraído, por eso no me di cuenta. Yo siempre creo que cada vez que yo voy a una congregación a predicar, incluyendo la congregación de por la gracia de Dios pastoreamos, yo siempre descubro que hay un gran número de hermanos de la congregación que son gnósticos. El cuerpo está aquí y la mente está viajando quién sabe por dónde. ¿Ok? Entonces, ¿está concentrado? ¿Me están prestando atención? Ok, les voy a dar una segunda oportunidad, porque cuando yo hice la pregunta, yo pensé que todos al mismo tiempo iban a levantar la mano. Y resulta fue que algunos decían, ay, el pastor está predicando, y ahora empezó, no me he dado cuenta. Bien, entonces, resumo hasta dónde vamos. ¿Qué he dicho? He dicho que Dios hizo que Moisés respondiera y que las respuestas evocan tres escenarios. Uno, dar información. ¿Recuerdan alguno que haya dicho eso? Misericordia, Señor. ¿Alguien recuerda que haya dicho eso? Ahora sí, misericordia. Háblenme, díganme algo, aunque sea una grosería. Entonces, yo dije que la respuesta evoca información. 2, la respuesta evoca el conocer las convicciones, la estructura de personalidad, el esquema de pensamiento de alguien. Y la tercera, es que la de Moisés, la que se ajusta a lo que estamos hablando, es que esta respuesta estaba ligada a que él tuviera conciencia de quién es Dios para él. Entonces, cuando Moisés responde de esta manera, es que él se da cuenta que es consciente de quién es Dios y empieza a valorarlo. Bien, entonces les conté un axioma. ¿Cuál es el axioma? ¿Alguien me lo dice? ¿Alguien de los que no haya participado? Exactamente. Es decir, cuando Moisés le responde eso a Dios, no se lo responde de la noche a la mañana. Ese tipo de respuestas no pasan en un campamento, en un encuentro como este, donde usted dice, hermano, yo llegué totalmente desconectado y ese día Dios me dijo algo y ya cambié. Lo peor que uno puede creer uno mismo, de uno mismo, o creer como líder de otra persona, es que en un evento, en un encuentro, en una prédica, en una administración, en una palabra, en una liberación, la gente cambia. Nadie cambia insufactamente, nadie cambia de repente. Para que cambiemos, necesitamos un proceso. Dígalo conmigo, para cambiar, necesito un proceso. Y eso es para que usted se le quite esa pesada carga de encima. Pastor, yo no sé qué voy a hacer. Tengo 50 años, está en la iglesia y no cambio. Wow, está bien. Por lo menos es consciente que no ha cambiado. No todos cambiamos al mismo nivel. ¿Sí o no? Cambiamos con niveles diferentes. Para que Moisés fuera Moisés, el Moisés del que estamos hablando, de ese tipo de conciencia, tuvo que pasar alrededor, aproximadamente, unos 60 años. Porque cuando él sale de Egipto a mirar, era un joven que podría tener unos 20 años. Y duró 40 en el desierto. O sea que mínimo tenía 60. ¿O estoy sacando mal la cuenta? ¿Se da cuenta que
Exactamente. Bueno, exacto. Mire, se da cuenta, le subimos 20 más. Y usted, de aquí no hay ninguno que tenga 80. El más viejo soy yo, tengo 52. ¿Verdad, José? Amén. Entonces, nadie cambia de la noche a la mañana. Nadie desarrolla ese nivel de pasión por la presencia de Dios de la noche a la mañana. Puede acelerar ese proceso, pero tiene que entender que es un proceso. Y ese proceso le va a tomar tiempo, si es verdad. Y ese tiempo usted puede angostarlo, puede disminuirlo, dependiendo de la dedicación, de la compenetración, de la entrega, de la conexión que usted tenga con la presencia del Señor. En la medida que usted quiera dejar cosas, ir soltando cosas y dejar de aferrarse a parámetros, a vicios, a costumbres, a actividades, a conductas, a formas de pensar, en la medida que usted esté dispuesto a soltar eso por el Señor, obviamente ese proceso se va a ir acortando. Pero de que hay procesos, hay procesos. Entonces, la pasión por la presencia de Dios implica un proceso. Y alguien me ayuda con el tiempo, ¿verdad? ¿Quién me está guiando con el tiempo? Usted. Ok, perfecto. Y vamos a revisar un poquito qué significa esa palabra pasión. Si usted la busca en la Biblia, no la va a encontrar tan así. Pero cuando uno hace una investigación en el idioma hebreo, va a encontrar algunas variables y es interesante lo que implica la palabra pasión. La palabra pasión en hebreo es tava y se escribe T, A, tilde en la A para los que están copiando, T, tilde en la A, otra vez A, V y A, tava. Diga conmigo, tava. Otra vez, tava. Otra vez, tava. Ya sabe hebreo. Esta mañana aprendió griego y ahora hebreo. Ya saben 2 palabras. Esta palabra, tava, viene de una imagen, por ejemplo, este vaso, de una imagen de algo que se sale de su capacidad. Este vaso tiene un líquido que se ve provocativo, quetzejón. Ok, me entendieron, wow, saben francés. Entonces, el vaso tiene un límite, ¿verdad? Tiene un límite. Y cuando el vaso llega a su límite, usted dice que está lleno. Pero si yo tengo ese vaso en la mano y viene alguien, o la hermana Glendis, y viene y empieza a echarle limonada y echarle, ¿qué va a pasar con lo que? Y entonces ya yo no voy a estar muy satisfecho de que ella me esté dando una limonada. Porque primero yo tengo 6, le digo, regale una limonada y así, por favor, tenga el vaso, y ella empieza a echarme el vaso. Pero cuando ya se da cuenta que el vaso está lleno y sigue echando limonada, mi pregunta es, ¿yo puedo interpretar eso como que ella me está haciendo un favor o puedo interpretarlo como un acto de grosería de ella? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si ya está lleno, sí, además el líquido que está cayendo me moja los zapatos, me moja el pantalón, empieza a regar el piso, se vuelve un factor de riesgo porque alguien pisa el piso mojado y se puede resbalar, y de ahí para allá todo lo que podemos inventar la película que sea. Viene una anciana caminando y de pronto pisa un pedacito de hielo que se cae y se va hacia atrás, se golpea aquí, el golpe es tan fuerte que la llevan para cuidados intensivos en la clínica, todo. Y mire, tremendo drama que armamos. Solo porque ella no se detuvo en el momento en que el vaso se llenó. Bien, la palabra pasión viene de esa idea. Cuando no controlas la medida. ¿Están aquí? Cuando no controlas la medida. Y pasión, entonces, es una palabra que se relaciona
con la lujuria. Misericordia, Señor. ¿Cuántos vinieron a decirle a Dios, quiero ser un apasionado? Bueno, eso es igual a decir, Señor, quiero ser lujurioso. Es que una vez un pastor estaba predicando acerca de la palabra pasión y explicó que hay una relación entre lujuria, porque ¿qué es lujuria? Una persona siente deseo, y es normal que un hombre sienta deseo por una mujer y una mujer por un hombre. Eso es lo normal, que sienta deseo. Pero cuando ya ese deseo se exacerba y empieza a ser morbo y empieza a acosar y empieza a decir cosas que no son, ya se sale de su normal y se vuelve lujuria. Exacto, dice, qué tipo tan lujurioso. Y qué tipa, porque también hay mujeres lujuriosas. Y qué tipa, y qué tipo tan lujurioso, ¿verdad? Entonces él estaba explicando eso y ella no se quedó con la idea de que la lujuria era pecado. Así que cuando empezaron a orar, ella se levantó al frente y dijo, pastor, por favor, óreme. Yo necesito que Dios me invada de lujuria. Entonces, cuando pensamos en esta palabra apasionado, estamos diciendo algo que se sale de su medida. Pero déjeme decirle que cuando lo ubicamos en el contexto religioso, es lo que se puede llamar fanático. Cuando lo ubicamos en el contexto sexual, es una enfermedad del comportamiento. La lujuria es una enfermedad. No es normal que una persona sea lujuriosa. Es normal que sienta deseo. Pero que sea un acosador, esto le lleva a ser un acosador, ya es un delito. Ya se sale de lo normal. Lo puede llevar a violar, a acosar, a etcétera, etcétera. Y es un delito tipificado en ley. Pero esta palabra que tiene que ver con algo que se sale de lo normal, en el marco teológico, y aquí es donde viene, en el marco teológico, tava, apasionado, quiere decir darle el primer lugar por encima de todo. ¿Me está copiando? Darle el primer lugar por encima de todo. Por eso, amados, y esta es una forma de paréntesis, cuando usted empieza a discutir con alguien que conoce de etimología, que conoce de filología, que conoce de onomástica, que tiene que ver con el significado de las ciudades, de los contextos, cuando usted empieza a hablar con alguien de la Biblia y de eso, y usted dice, no, porque la palabra no se meta en esos líos, porque una palabra puede ser buena o puede ser mala, dependiendo del contexto, de donde se ubique. Así que en este caso estamos usando una palabra coloquial y la estamos canalizando hacia una relación con Dios. Una palabra que puede hacer referencia a algo que se sale de su control, a alguien que cae en un fanatismo porque se vuelve religiosa, o algo que sencillamente se vuelve delito si lo aplicamos al contexto de la conducta sexual, o algo que se vuelve elogiable, admirable, cuando lo relacionamos con darle a Dios el primer lugar. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En resumen, sé un apasionado por Dios. ¿Sí me está copiando? Bien, para llegar a ese nivel, entonces, hay que tener un proceso. Un maestro, ¿cuántos minutos me quedan? 10, 15, 20. Un maestro hizo un estudio, hizo un experimento social con unos estudiantes. Él le dijo a los estudiantes, quiero que ya que estamos llegando al final de el periodo académico, un estudiantes de 11 grados, y que ustedes van a ingresar a la universidad, yo quiero preguntarles cuál es su proyecto, qué quieren estudiar, cómo se ven dentro de 5 años, en qué carreras. Y cada uno empezó a decir algo. Uno de los jóvenes dijo, el que tenía más escasos recursos, el profesor lo conocía, sabía que no tenía las condiciones económicas
para seguir estudiando la educación superior, pero el joven levantó la mano y dijo, yo quiero ser un excelente médico, yo quiero estudiar medicina, quiero ayudar a muchas personas. Y entonces el profesor le dijo, ¿qué tanto quieres hacer eso? Él dijo, se ha vuelto mi prioridad. El profesor le dijo, si de verdad quieres ser un médico a ese nivel, tú tienes que apasionarte por esa carrera. Sí. ¿Y estás apasionado? Estoy apasionado. ¿Existen dificultades para que la estudien? Todas. ¿Pero lo vas a hacer médico? Voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque estoy apasionado. El profesor le dijo, hoy te voy a hacer un regalo. Te voy a enseñar en la vida práctica lo que es ser apasionado. ¿Quieres aprenderlo? Claro, profesor, claro que sí. Ven acá, paso al frente. Y le pidió a otra persona, por favor, tráigame un balde con agua, bastante grandecito con agua. Lo pusieron allí, llénamelo, por favor. Llenaron el balde con agua. El profesor le dijo, ok, colócate aquí, por favor. Necesito que tu cuerpo esté flexible, no vayas a hacerte resistencia. Yo solo quiero enseñarte algo. Y él dijo, listo, profe, no hay problema. Él estaba hablando con el profesor cuando el muchacho está un poco descuidado, relajado. Ya el profesor había preparado el ambiente. Alguien que estaba muy cerca lo ha cogido por la cabeza y le ha metido la cabeza en el agua. Y el profesor iba contando. Y el muchacho al principio aguantó la respiración, pero cuando ya estaba llegando al límite, el profesor decía, todavía no. Y él empieza a patalear, que no sé qué. Y cuando ya el profesor se da cuenta que está a punto de un colapso, le levanta la cabeza y... ¿Qué pasó? Me está ahogando. ¿Y usted por qué hizo eso? Tranquilo. Y el profesor sigue hablando de otro tema. Y cuando ya él está como medio reponiéndose, el profesor hace señas y el otro le vuelve, le hunde la cabeza. Y él ahí pataleando, aguantando, hasta que cuando ya siente que sus pulmones van a explotar, y él empieza a angustiarse, y al punto que se quita y se va para allá. Y dice, pero ¿por qué te fuiste? Dice, pues porque eso no lo soporto. El profesor le dice, yo quiero que tú me digas, cuando tenías la cabeza en el agua, cuando sentías que no podías respirar, cuando sentías que tus pulmones iban a colapsar, cuando creíste que la vida se te iba, ¿en qué pensabas? Y él se queda así, se le salen las lágrimas. Quiero que me pregunte, ¿pensabas en la carrera de medicina? Dijo, no. ¿Pensabas en las dificultades económicas? No. ¿Pensabas en el dinero? No. ¿Y qué pensabas? Pensaba en el oxígeno que necesitaba. Lo único, amén, lo único que necesitaba, que quería, que estaba en mi mente en ese momento era, necesito oxígeno para respirar. El profesor le dijo, eso es pasión. Cuando tú lo que quieres, cuando lo que te anhela, lo que te motiva, es lo único que está en tu mente y lo demás se vuelve oscuro, lo demás desaparece, porque lo único que te interesa es eso. Y con base en ese ejemplo que el profesor hizo con sus estudiantes, yo quiero decirle en esta noche, si de verdad usted quiere ser apasionado por Dios, lo demás tiene que volverse gris. Lo más importante debe ser la presencia de Dios en su vida. Es lo único que debe pensar. Es lo único que le debe importar. Pero para usted llegar a ese nivel, no va a llegar de la noche a la mañana. ¿Ya me está copiando? ¿Ya se está dando cuenta de que a nadie llega a ese nivel? Ni siquiera yo, que estoy hablando de eso, todavía creo que me falta mucho. Porque muchas veces le doy prioridad a otras cosas que a la presencia de Dios. Y es ahí, en esos momentos, cuando descubrimos que descansar es más importante que estar en su presencia. Que ver un programa de televisión es más importante que estar en su presencia. Que darle rienda suelta a un deseo carnal, pecaminoso, que sabemos que lo es más importante que su presencia. Y cuando dejamos que nuestras emociones se intoxiquen con sentimientos negativos, le damos prioridad a eso antes que su presencia. Cuando eso sucede, es una forma de medir qué tan apasionado soy por la presencia de Dios. ¿Me está copiando? Entonces, a ese nivel no se llega de la noche a la mañana. Pero si por lo menos tenemos la intención de avanzar hacia allá, créame, amados y amadas, que el Señor nos va a ayudar.
porque eso no se puede con fuerza humana, es con el Espíritu de Dios. No es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo. Así que ahora yo quiero mostrarle cuáles son los diferentes procesos por los que pasa la presencia de Dios, la pasión por la presencia de Dios. Y creo que voy a alcanzar a hablar de uno solamente, porque son 5 y estos 5 vamos a hablarlo durante las conferencias. El primero, escríbalo, el primer proceso se llama la pasión emotiva. Primer proceso, pasión emotiva. Diga conmigo, pasión emotiva. Parece una redundancia, pero en realidad no lo es. Porque toda pasión está asociada a las emociones, pero no es una redundancia. Yo quiero que usted anote esta cita, Éxodo capítulo 2, versículos 11 y versículo 12. Éxodo capítulo 2, versículos 11 y versículo 12. ¿Alguien me puede ayudar a leer lo que dice esta cita? ¿Qué dice Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12? En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ok, bien. ¿Qué nos dice ese pasaje? Moisés ya sabía quién era él. Ya le habían echado la historia. Moisés, tú no sabes que cuando tú naciste había una sentencia de muerte sobre ti, porque el faraón había decretado que todo niño varón debía morir. Y la mamá le dice, yo traté de esconderte durante 3 meses, Moisés, y resulta de que la situación se volvió complicada. Ya no pude más. Así que decidí creer que si Dios te había elegido para que fueras el caudillo, el instrumento de Él para liberar a su pueblo, yo te iba a colocar en sus manos. Y te entregué al río Nilo. ¿Y qué tan poderoso es esto? Porque cuando se hace un análisis teológico, el Nilo para los faraón representaba un dios. Y cuando Satanás quiere destruir algo, él lo hace a través de sus ídolos, a través de sus imágenes de poder, a través de sus íconos. Satanás tiene sus instrumentos para destruir. Así que viene esta mamá Jocabet, la mamá de Moisés, y lo entrega al Nilo, lo pone ahí, porque es una forma de demostrar que cuando Dios llama a alguien a servirle y le escoge para su honra y su gloria, aun cuando esté en el terreno de Satanás, nadie lo podrá destruir. Así que ella le cuenta la historia y le dice, te puse allí, la hija del faraón te escogió, te metió al palacio. Y Moisés, increíble, el que dijo que te iba a matar, te alimentó, te daba desayuno, almuerzo, comida y te dio estudio. Y de paso me pagaba a mí para que te criara. Ya él conocía la historia. Entonces Moisés dijo, qué presencia de Dios, amo tu presencia, increíble Dios, tú eres poderoso, eres impresionante, tremendo. El diablo me quiso matar y resulta que terminó guiándome, bendiciéndome y respaldándome, y ahora me doy cuenta que tú eres poderoso y yo soy el instrumento tuyo. Y Moisés se pavoneaba por todo el palacio del faraón, soy el siervo de Dios, estoy metido aquí, pero soy el espía del Señor aquí. Y un día sale y se encuentra con la escena que el pastor Alberto nos acaba de leer. Si él es un apasionado por la presencia de Dios y se da cuenta que un egipcio está matando a un israelita, ¿qué tiene que hacer? Defenderlo. En teoría, ¿verdad? Hace poco yo leí que alguien escribió una cosa que me partió la cabeza cuando la leí. Todavía es la hora y me acuerdo y boto sangre. Decía, así como un perro ladra cuando alguien blasfema contra Dios, si yo no salgo a defender a Dios cuando alguien lo ataca, seré un cobarde. Y yo dije, Señor, ¿eso qué significará? Yo trato de entenderlo y por más que cada vez que trato de analizarlo, siento que las neuronas hacen ¡poc! Se me van explotando las neuronas. Porque trato de entenderlo y no lo entiendo. Yo creo que el que me defiende a mí es Dios.
no me imagino yo defendiendo a Dios. No me imagino yo a Dios detrás de mí. Yo, tranquilo Dios, no te preocupes, tranquilo. Con Dios no te metas, tranquilo Dios, que esto lo arreglo yo. ¿Qué es lo que te pasa a ti con Dios? Entonces no me imagino ese escenario. ¿Sí me explico? Yo por mucho que intento graficarlo, exacto, no me lo explico. Pero luego entendí que eso se llama pasión emotiva. Cuando yo creo que puedo defender a Dios. Cuando yo creo que Dios necesita que yo lo defienda. Y me trenzo en una discusión, en una pelea, hasta los puños. Hay gente que pelea, que se da puño. Créame, las guerras o las cruzadas, es gente que creía que estaba defendiendo a Dios. ¿Sí? Sí, hay alguien que puede coger una pistola y decirle, en el nombre de Jesús te voy a matar ahora mismo, porque tú respetas a Dios. Increíble. Claro. Hace algunos años yo estaba trabajando de ayudante de albañilería, y creo que era un adolescente. Bueno, no hace mucho, era un adolescente. Yo todavía me siento joven. Y recuerdo que había una persona que se estaba burlando del evangelio. El que me había llevado a trabajar, de quien era ayudante, era una persona que el Señor le había sacado de la droga y estaba en ese primer amor. Y él cada vez predicaba y el Señor te salva, el Señor me salvó, me liberó. Y alguien empezó a vociferar y a decir que tú lo que estás es marihuanado todavía, que no sé qué, y empezó a decirle cosas. Y entonces él le ha dicho, mira, deja de estar hablando así, porque estamos en una construcción, había una cantidad de ladrillos. Sí. Él dijo, deja de estar hablando así. Porque la Biblia dice, sabía Biblia, estaba recién convertido, sabía Biblia. La Biblia dice que Dios en Sodoma hizo caer fuego y granizo. Y yo investigué y granizo son peñones. Dice él, decía él. Así que Dios te puede tirar un peñón y te puede pegar en la cabeza. Y él se empieza a reír, los otros muchachos se empiezan a reír, estás loco. No, imagínate tan lejos que está eso. Es más, y yo creo que si Dios tiene un peñón terminado por otro lado, porque no creo que tenga tanto tino para pegarme a mí. Y él se llena de tanta rabia y ha cogido un ladrillo y dice, bueno, listo, vamos a suponer que Dios te pele, pero yo sí no te voy a pelar. Y le iba a mandar el ladrillo. Me tocó meterme, ya, cálmate, ya. Y bueno, listo, se metieron otros compañeros y se calmó el asunto. Esas cosas pasan cuando hay pasión emotiva. Eso fue lo que hizo Moisés. El querer defender a Dios. Pasión por la presencia de Dios no significa que usted va a pelear con otra persona por defender a Dios. Dios no necesita que usted lo defienda. Cuando usted deja que sus emociones le gobiernen, cuando usted deja que sus emociones se suban, se apoderen de usted, usted cree que está conectado con la presencia de Dios. Y es aquí, escúcheme bien, ¿me está escuchando? Esto que voy a decir es muy, pero muy importante, así que por favor capte toda su atención. Es aquí donde se cometen errores que han dañado la vida de la persona y han dañado a otras personas. Gente que se ha dejado llevar de la emoción y cree, uno, que Dios le habla. Dos, cree que lo que está haciendo lo está haciendo porque el Espíritu le está guiando. Y resulta que no es otra cosa que sus propias emociones. Y si eso se asocia a una base de problemas de salud mental, es peor. Porque hay gente que ni siquiera sabe que tiene un rasgo esquizoide por ahí guardado. Hay gente que no sabe que tiene una paranoia guardada. Ven al diablo por todos lados. Una vez una hermana estaba diciéndome, pastor, por favor, mire, yo estaba orando la sopa y el diablo me sopló la sopa. Increíble. Pero eso se corrobora cuando una persona la llevan
y entra en una crisis de ansiedad y se descubre que tiene un trastorno mental de base. Y entonces tiene que ir donde el psiquiatra, porque no, así como nos enfermamos del cuerpo, nos podemos enfermar de la cabeza, nos podemos enfermar de la mente. Y hay que ser conscientes que por la presión, por el estrés, por situaciones genéticas, por estructuras de personalidad, por ciertos problemas que no lo sabemos manejar, por dificultad en lo que llamamos autogestión socioemocional, el no saber manejar nuestras emociones en el contexto social, eso puede detonar un problema de salud mental. Y a veces en medio de la ansiedad, de la angustia, lo que le llamamos el nervio, en medio de los nervios alterados, que no es el término clínico, pero a veces decimos eso, no, que se le alteraron los nervios, en medio de esa situación, la persona puede sublimar eso y decir que Dios le está hablando, que Dios le está guiando, que la presencia del Señor está guiándole a ciertas situaciones. Y entonces empieza a hacer cosas, y cuando ese estado anímico baja, se queda en el aire, se desorienta, no sabe qué hacer. ¿Y qué pasa? Se frustra. Para ir terminando este punto, porque creo que ya se pasaron los 10 minutos, sí, de hace rato, ¿verdad? Misericordia, Señor. Ya voy a cerrar. En Barranquilla, nosotros vivimos una situación angustiosa. Un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia. No estoy hablando de gente carnal, no estoy hablando de gente hipócrita, estoy hablando de gente sincera. Tenían una hija y siendo una adolescente la niña murió. Y ese padre, cargado del dolor de la pérdida de su hija, empezó a reclamarle a Dios por qué le había quitado a su hija. Era una escena dolorosa. Yo no sé si alguno de ustedes ha perdido un hijo. Yo no, bueno, lo perdimos cuando estaba en el vientre. Y aún así duele. Así que hay que colocarse en el pellejo de esa persona y entender que es una situación que rebasa su capacidad. Y el hombre empieza a reclamar, y en medio de ese dolor y de esa angustia entra en un estado de crisis emocional, una desorientación. Y de repente dice que Dios le habla y que Dios le dijo que tranquilo, que él iba a ser el símbolo de la manifestación sobrenatural de Dios, que la sepultara y que la llevara al cementerio, pero que él le iba a indicar una fecha exacta en que ella iba a resucitar. Y ese hombre se aferró a esa fantasía, a esa alucinación auditiva. Y empezaron a pasar los años. El hombre, un siervo de Dios, entró al ministerio, un académico, bendijo a mucha gente, inteligentísimo, y nadie sabía qué estaba minando en su mente. Pero él siempre decía, Dios me dijo, Dios me habló, Dios te dijo, Dios te habló. Algunas cosas caían, otras no caían, pero la gente le creía. Y llegado la fecha, un día reunió a la congregación y les dijo, llegó el día, faltan tantos días. No sé si aquí llegó la noticia. Faltan tantos días. Cristo viene pronto, porque mi hija, así es, mi hija es el indicador. Ella resucita y Cristo viene enseguida. Gente de su congregación que también le amaba, que amaba a su pastor, empezaron a vender propiedades. Tristemente lo acusaron de que había robado a gente. Él no le robó un peso a nadie, él no le quitó un peso a nadie. Siempre simplemente la gente decía, no necesito. Había una mujer que estaba recién casada y estaba en un proyecto de comprar un apartamento. Ella era periodista y trabajaba en una empresa. Y de pronto ella fue a la empresa y dijo, voy a renunciar porque yo no quiero estar aquí cuando Cristo venga. Y se metió en esa casa y perdió su matrimonio y perdió su trabajo. Y muchas personas más. Y cuando esto se exacerbó fuertemente, cuando ya la crisis estaba a punto, alguien me llama de la asociación de pastores y me dice, Pastor Juan, necesitamos pastores con formación en psicología, ayúdenos, no sabemos qué hacer. Intentamos ayudarlo, el hombre no se dejó, pero un grupo de pastores estaban confundidos y me tocó sentarme con ellos a dictarles una charla sobre las estructuras mentales de un siervo de Dios.
Y él, cuando se dio cuenta de que su tiempo llegó y no se cumplió, colapsó emocionalmente. Una pasión emotiva lo llevó a destruir su ministerio, su reputación, el canal de bendición que era para muchas personas. Hay que tener cuidado con eso. Si usted es alguien que Dios le llamó y quiere apasionarse por Dios, entienda que va a pasar por eso. Pero cuando usted tenga esa sensación, usted diga, ojo, mi pasión es emotiva. La palabra de Dios es clara. Dios nos regaló las emociones. Las emociones no nos determinan. Las emociones no nos mandan. Solamente es para sentir. Quien nos guía es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Paramos aquí. Dios les bendiga.